En las charlas anteriores habíamos tomado como pie, podríamos decir así, estas tres grandes realidades, el, el- el placer o la gratificación, es decir, la búsqueda de la felicidad, por la felicidad, el poder y el tener relacionado con el apego. Los tres tenían un sentido peyorativo, negativo. Estas realidades, como eran alienantes, es decir, como resultan ser alienantes para nosotros y nos hacen daño, entonces la función propia del despojo es ayudarnos a liberarnos de esa alienación, a recuperarnos. En lo que tocaba al tema del placer relacionado con las felicidades, el vacío y la tristeza eran la resultante concreta de esa búsqueda de una felicidad sin un centro, sin un contenido, sin un valor verdadero, sin una verdad. Simplemente absolutizar las felicidades, el placer, la gratificación, las alegrías, los contentos y las emociones, todas esas realidades que hacen a las felicidades, pero no a la felicidad, ¿se acuerdan? El despojo generaba un vacío y una tristeza, o mejor dicho, la misma alienación de esa búsqueda de felicidad engendra como despojo resultante el vacío y la tristeza. De tal manera que a mayor búsqueda alienante y loca de felicidad en las felicidades, más intensa y más profundo, más intenso es el vacío y la tristeza que uno experimenta. También en lo que se refería al poder y al tener en el sentido del apego, de apoderarse de las personas y de las cosas, aprehenderlas con H intermedia, generaban como resultante el fracaso y la frustración. La frustración es una experiencia interna frente al fracaso. Ese fracaso y esa frustración son una forma de despojo del ejercicio del poder y de la posesión y del temer, de manera pegada, que se suma en relación con las personas, que yo no dije la vez anterior, la realidad de despojo, que es la soledad. Y se produce así, como nadie es objeto de, como ninguna persona es objeto de posesión, nadie está dispuesto a anularse para ser poseído y sometido. Entonces, ¿qué hace esa persona frente al poseedor? Se retira, se aparta, se va, corta la interacción, la relación, la comunión, etcétera, etcétera, ¿no? Y resultante, el poseedor queda solo. La soledad, en referencia a las personas, cuando uno se relaciona con los demás desde el orden del poder y del poseer, subyugando, podríamos decir así, o sometiendo a las personas a la posesión, entonces las personas se retiran y uno queda solo. La soledad es un modo, la soledad en este caso negativa, es un modo de despojo, es un llamado, todos se van de mi lado, nadie se queda conmigo, nadie quiere estar conmigo, ¿no es cierto? Resultante soledad. ¿Por qué? Y ahí viene la lección del despojo, ¿no sé? La enseñanza, el aprendizaje. La soledad también es una forma de despojo frente al ejercicio del poder y de la posesión. ¿Quedó claro esto, no? ¿Ah? Bueno. Hoy vamos a tomar estas manifestaciones del despojo y resaltar nada más
el proceso de maduración que tenemos que completar. Sabemos que es el vacío y la tristeza, que es el fracaso y la frustración y la soledad. Bueno, punto final. No, inicio, ¿no es cierto? Si uno se atrinchera, es decir, se apodera, no quiere largar la mala vivencia de sus felicidades, no quiere largar el poder y la posesión, el apego de las cosas, entonces es el vacío, la tristeza, la frustración y la soledad son punto final para esa persona, ¿no es cierto? Pero si uno se deja despojar y se despoja, y ese es el sentido positivo que estamos tratando del despojo, se deja despojar por Dios y la vida, y se despoja voluntariamente queriéndolo, entonces es punto de comienzo de un proceso que hay que completar. Dicho de otra forma, el vacío hay que llenarlo, la frustración hay que resolverla, y la soledad uno la tiene que convertir en comunión. Ese es el desafío. Y el despojo te ayuda a que vos tomes conciencia de que estás fuera de la línea, que tu búsqueda de la felicidad y del poder y del tener están fuera de la línea, fuera de la salud, de la integridad. Muy bien. Entonces, el vacío y la tristeza como un espacio existencial, es decir, un espacio de la existencia. Cuando decimos existencial nos referimos a la vida. Un espacio que te da la vida para que vos la llenes. Con algo que tiene que ser distinto y diferente a aquello que te llevó ahí, a ese vacío. No podés volver a llenar el vacío o querer llenarlo, porque sucede, con aquellas felicidades idolizadas o magnificadas o absolutizadas que te desembocaron en este vacío. Es una ridiculez, pero lo hacemos de manera reciclada. Y a veces nos pasamos la existencia, nos pasamos la vida tratando de llenar un vacío con aquello mismo que te engendró el vacío. Querer llenar, si el vacío que generó en vos es la búsqueda del placer por el placer, un placer alienante, sin valores, y te desembocó en el vacío, vos querés superar, como no largás de alguna forma tu concepto de felicidad, querés volver a llenar ese vacío con el placer. Entonces generás una calecita y un círculo vicioso en el cual necesitas un reciclaje constante y caótico, porque la verdad que no te lleva a ninguna parte. Es el camino calecita, siempre estás girando en lo mismo y no resuelve tu vacío. Pasa como con la droga, ¿no es cierto? Uno, el adicto, se droga, experimenta un gran vacío, como la resaca, ¿y con qué lo llena? Con la droga de nuevo. La droga colma su vacío momentáneamente, pero genera de nuevo un vacío mayor. ¿Con qué lo llena? Exactamente, ¿no? Lo que pasa con la adicción de las drogas pasa con muchas cosas de la vida, no solo con las drogas propiamente dichas, pasan con cualquier vicio, con cualquier miseria con la que nosotros queremos llenar nuestros vacíos, ¿eh? El vacío y la tristeza es un espacio existencial, un espacio que te da el despojo en la vida para que vos te replantees todo y llenes ese vacío existencial con algo distinto, más grande, más noble y que te permita que tu camino sea recto, cuesta arriba, pero recto,
y no circular como la calecita, o el círculo vicioso. Para nosotros los cristianos, la cosa no es tan compleja, es más bien simple, ¿no? La verdadera felicidad para nosotros es la comunión con aquel que vino a mostrarnos cómo es el cielo, cómo es Dios, y nos enseñó desde nuestra realidad humana. Entonces, la felicidad, la verdadera felicidad está para nosotros en encontrar, en llenar ese vacío con la comunión con Él. Dicho de otra forma, como decía el Evangelio de hoy, ¿no? Jesús apareció a sus discípulos y les dijo, y se puso en medio de ellos, y allí viene el mensaje, ¿no es cierto? Eso de el ponerse en el medio de la historia de la humanidad es muy significativo, porque está en el centro de nuestras búsquedas, de nuestros anhelos, de nuestra felicidad. Entonces, si a Él le ponemos en el centro, y eso es estar en comunión con Él, en el centro, ¿qué quiere decir? Que Él sea prioridad, que ocupe el primer lugar, por lo menos en tu intención, en tu búsqueda y en tu deseo. Que ocupe el primer lugar, en tu consciente, en tu querer. Que no lo podamos hacer es otra cosa, es parte de la miseria humana, pero que por lo menos esté en tu intención, en tu deseo, en tu anhelo, en tu voluntad. Y eso significa estar en comunión con Él. El estar en comunión con Él a partir de esa realidad, es decir, que Él está en el centro, en el medio de tu historia y de tus búsquedas, uno se encuentra con aquello que es la felicidad encarnada. Porque para nosotros la felicidad es una persona, no es una cosa, no es una instrumentación, no es un medio, no es un puente, es una persona concreta con quien nosotros tenemos que ponernos en comunión. Para ponernos en comunión con Él, digo, tiene que estar en el centro, pero no basta. En el centro implica que uno tiene que experimentar lo que Él dijo e hizo. Es decir, su palabra y su testimonio. ¿Qué es lo que dijo e hizo? La Pascua. Muerte y resurrección, el querigma. ¿No es cierto? Por lo tanto, encontrar la felicidad, llenar ese vacío, implica revivir en nosotros, reproducir nosotros la muerte y resurrección de Jesús. Que nuestros dolores en la vida no sean meros dolores, sino cruz. Y que nuestras alegrías en la vida no sean meras alegrías, sino que sean destellos de la resurrección. Y vivirlos así, desde la óptica de la fe. Claro, entonces las cosas que nos pasan en la vida no son sucesos. Sucesos quiere decir cosas que pasan, sino que sean experiencia. Por eso usé la palabra experiencia del querigma, experiencia de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús. Ese suceso de Dios que pasó y pasa en la historia, sea para mí una experiencia que me marque. Entonces allí sí aparece, allí se supera el vacío y la tristeza, llenándola con aquello que es propio de su esencia, la persona de Jesús, que es nuestra felicidad, poniéndome yo en comunión con Él a través de la experiencia del querigma, de su Pascua, muerte y resurrección, encarnación, muerte y resurrección. Esto es fácil decirlo, muy difícil de vivirlo, en la práctica, en lo concreto. Una tarea para toda la vida. Pero vale la pena poner esto como tarea, girar en torno a Él, seguirle en el camino, procurando vivir, que estar dando vuelta como una calecita, detrás, tratando de llenar nuestros vacíos con felicidades que hoy están y mañana se van. ¿Cierto? Desde allí, desde esa realidad, uno puede vivir todas las felicidades de la vida, el placer, la gratificación, la diversión, la emoción, las alegrías, los júbilos de la vida, desde un centro que nos da
la coherencia, es decir, la discreción y el justo medio para vivir con la justa medida todas las cosas. De tal manera que cuando vivimos un dolor en el camino de la vida no nos desmoronamos, no nos desplomamos. ¿Por qué? Porque tenemos un centro desde donde vivimos el dolor. Y cuando experimentamos una alegría, no nos enloquecemos como si fuera la alegría para siempre, sino es una alegría de la vida, en su justa medida, que hoy está, mañana se irá y volverá de vuelta, en su justa medida. Desde allí encontramos un equilibrio, una sabiduría para vivir los dolores y las alegrías de la vida en su justa medida. Eso es llenar el vacío, generado gracias a la pedagogía del despojo. Nuestro gran aliado. El despojo es como el papá malo, o la mamá mala, la que marca el punto, la que sabe decir que no, la que pone el límite, la que dice esto no funciona, hay que ajustar, la que limpia, o el que limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no nos olvidemos que acá entra, en esto de llenar el vacío como un espacio existencial, entra la labor fundamental de la cristoterapia, que ya la hemos mencionado muchas veces. La cristoterapia entendido como un camino que está fundamentado en la oración, en la formación, en la fraternidad y en el servicio. La secuencia es importante. Comienza en la oración. ¿Por qué cristoterapia? ¿Y por qué llena un vacío? Porque la oración nos permite ir al núcleo de nuestro ser y ponernos en comunión con la Trinidad que nos inhabita. Y desde esa realidad transforma nuestra psique humana, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro afecto, y le da cohesión y armonía y organicidad a nuestro cuerpo. De tal manera que la verdadera oración, que no es un rezo, sino que es una actitud de comunión constante con aquel que vive en nosotros, de ir hacia ese lugar, ese centro, ese espíritu donde Él está, nos fusiona y nos da el equilibrio que necesitamos. Por eso es tan importante y fundamental la oración, la verdadera oración cristiana. De ahí, de esa unificación y de esa integridad que nos da el don maravilloso de la oración, uno tiene que iluminar su inteligencia y darle verdades. ¿Para qué? Para que la trabaje, para que busque, para que esa búsqueda de la verdad, que es insaciable en nosotros, pueda llegar a su conciencia cierta, en los momentos y en las circunstancias de cada cosa de la vida. Por eso forma parte de esta... Por eso es una cristoterapia, que nos da la integridad, nos da la unidad, ilumina nuestra inteligencia para que podamos llegar a una conciencia cierta en la vida y podamos descubrir en profundidad y trasvasar el gris de la vida, lo negro y lo blanco, haciendo un verdadero discernimiento. La fraternidad, que el hermano es un espejo de lo que nosotros somos, donde nos vemos como somos seres relacionales en el orden del ser. Nuestra relación con los demás hace que brote lo que somos y que nos veamos como somos en los hermanos. Es un potencial relacional que nos ayuda no solo a conocernos mejor, sino a transformarnos en la relación. Por eso la importancia de la fraternidad, y por eso la fraternidad es una terapia, una cristoterapia. Porque nos ayuda a ajustarnos, a transformarnos, a amoldarnos. Y el servicio, que nos hace salir de nuestro bienestar, de nuestra salud, para ir al encuentro del otro, superando nuestro egoísmo. El servicio es el acto de amor, de gratuidad, que nos permite autosuperarnos, ir más allá de nosotros mismos, ponernos a un costado, priorizar la necesidad del otro, e ir a su encuentro. Eso se llama gratuidad.
por el otro, no por mí. Cuanto más lo es por el otro, es más gratuito. Cuanto más gratuito, más calificado. Cuanto más calificado, más libre y por lo tanto es también una gran cristoterapia el servicio, ¿no?